Vamos a conversar con Raúl Sor en su análisis internacional sobre algo que usted probablemente va a ver y escuchar muchas veces en el futuro, no solamente ahora, porque, bueno, están las condiciones tecnológicas para que este tipo de cosas hoy día sean mucho más asequibles. Y me estoy refiriendo a algo que muchas veces se ha comentado, que utilizan determinados países y determinadas instituciones policiales de los países, que es la intervención, por ejemplo, de teléfono, las escuchas de llamadas telefónicas y todo eso. Bueno, todo eso con las tecnologías y con la aceleración que tiene la tecnología. Lo conversábamos ayer con Mario Saavedra acá mismo, el boom digital gigantesco hace que probablemente sea mucho más fácil en el futuro el que no sea más difícil mantener privacidad en algunas de las llamadas, salvo que uno entienda el proceso y tome los resguardos necesarios. Pero en Colombia, por ejemplo, hoy día el presidente Gustavo Petro está bajo un acoso bastante fuerte porque lo están acusando al gobierno de haber generado una serie de mecanismos de escuchas telefónicas ilegales. Vamos a conversar de eso con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, tienes toda la razón de que el tema de las escuchas telefónicas fueron ordenadas por el gobierno y eso lo tienen entredicho porque justamente gobiernos anteriores fueron criticados por esto y el presidente Petro dijo que él no iba a recurrir a esos métodos de espionaje. Pero en realidad las escuchas son un detalle. El tema central es que por qué estaban escuchando. Y la razón es que su ex embajador, hasta hace muy poco, en Venezuela, Armando Benedetti, había hecho una serie de declaraciones y había hecho, digamos, algunos videos en los cuales amenazaba o señalaba de que se habían hecho donaciones, cómo él había participado en obtener donaciones para la elección del presidente Petro. Bueno, esto en Colombia es absolutamente explosivo porque siempre han habido sospechas de dineros del narco que ya le costaron la cárcel a un presidente anterior y siempre está la sospecha de que el narco se ha infiltrado en los más altos niveles de gobierno y una de las maneras para lograr espacio es hacer donaciones a las campañas. Y esto no solamente en Colombia, en toda América Latina hay una atención muy especial por parte de los cuerpos policiales especializados para tratar de impedir estas conexiones con estos dineros ilegales. Bueno, en concreto, este señor Benedetti insinuó que él tenía grabaciones que podía dar a conocer asuntos absolutamente explosivos. Y esto arrastró a su secretaria, a su jefa de gabinete, Laura Sarabia, que es la jefa de gabinete era la jefa de gabinete porque también tuvo que renunciar y que tenía una relación muy cercana con el presidente, bueno, la jefa de gabinete, nada menos, y a ella planteó que la habían chantajeado y que le estaban exigiendo o le estaban creando una situación en la cual le habían entregado un dinero, pero que ese dinero había sido robado por una de sus empleadas. Y para poder detectar si efectivamente eso había ocurrido, el gobierno determinó las escuchas a una de estas empleadas y, bueno, finalmente ella fue llevada e interrogada con un detector de mentiras y, bueno, todo esto trascendió y una revista hizo una gran exposición y todo esto ha puesto en entredicho de manera muy seria al presidente y esta tormenta viene en un momento muy crítico y muy negativo para el presidente cuando él está en plena ofensiva para lograr, no solamente en Colombia pasa esto, la aprobación en el Parlamento
de algunas de sus principales reformas, una reforma laboral, tiene una reforma de pensiones, suena conocido, ¿verdad? Y tiene además una serie de otros planes que por el momento están detenidos. Además tiene una reforma de salud muy importante y tiene uno de los pilares de las reformas que él ha prometido, es también una reforma agraria, es decir, una redistribución de tierra. Y todo esto se ha paralizado en el Parlamento. Y bueno, al respecto hay distintas interpretaciones. Sí, ahora dime una cosa, esto es algo que, esta llamada y estas detecciones de este asunto, ¿es algo que puede llevar o dirigir la pesquisa directamente a la presidencia o esto hay una explicación para eso? Bueno, en eso está. El presidente se ha mostrado muy tranquilo, sonriente y ha dicho que, digamos, esto no le atañe, pero no directamente, que en el sentido de que él no está involucrado, pero su secretaria de gabinete es casi una confidente. Y este embajador en Venezuela era susceptible de recibir dinero, y si esos dineros fueron a su campaña, esto puede abrir una investigación y culminar en una acusación constitucional, porque sería extremadamente grave si eso se demuestra. Está por ver si el presidente sabía de esto, cuáles fueron los montos, si efectivamente es lo que dice su ex embajador en Venezuela. Es posible, él se ha retractado y ha dicho que no, que él estaba ebrio en el momento que hizo alguna de las declaraciones y que bajo el efecto en la borrachera se fue de lengua. En fin, se ha tratado de decir, pero sectores de oposición han tomado esto con las dos manos y están empezando a sacudir el árbol y le crean una, por decirlo menos, una gran distracción al presidente Petro, que estaba, como te decía antes, abocado a tratar de sacar estas grandes reformas que son su gran promesa electoral. Y hoy día ya lo han puesto completamente a la defensiva y hasta cierto punto está luchando por mantenerse en el Palacio de Gobierno. Y claro, aquí surgen todo tipo de especulaciones. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué grandes intereses están moviendo? Y por otra parte, están los que dicen no, o sea, no se esconda en acusaciones generalizadas, veamos realmente qué pasó. Sí, bueno, hemos conversado varias veces de lo que pasa en Colombia. Colombia es uno de esos países que ha tenido en los últimos, qué sé yo, 30 años, una historia en términos de noticia periodística tremendamente potente, no solamente por ser un país que ha estado históricamente vinculado a la producción y distribución de droga y de cocaína en particular, sino que además por una guerra, prácticamente guerra civil en distintas facciones que generaron una cantidad de muertos enormes, pero al mismo tiempo después llegaron a un acuerdo, donde tú fuiste a ese acuerdo a Colombia, llegan a un acuerdo de incluso las facciones más guerrilleras con el gobierno de turno y se da la impresión de que Colombia se reordena en esa situación hasta ahora, pero siempre quedan estos gérmenes de problemas que tienen que ver con situaciones que son lejanas o distantes de la política contingente diaria que uno conoce y que funciona a través de instituciones. Exacto, y fíjate, mañana precisamente se debería firmar una tregua, un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, sí, que es la última guerrilla. Habían dos grandes grupos guerrilleros de oposición de izquierda en Colombia. Uno era la FARC y el segundo el ELN. Y el ELN no ha firmado este acuerdo y probablemente mañana se va a hacer el anuncio. Así que
Petro también debe estar bastante suspicaz justo en el momento en que él puede aparecer con un éxito muy concreto, muy importante ante la opinión pública, le salta y le estalla en la cara este escándalo que tiene ribete preocupante, aunque al parecer también hay elementos de exageración destinados justamente a minar su gobierno. Es decir, como siempre ocurre, es decir, la oposición está, o sectores de la oposición están tratando de explotar esta situación y las escuchas telefónicas, la utilización de un detector de mentira en el Palacio Presidencial, en fin, una serie de elementos así bastante escandalosos, pero quizás mañana estemos conversando sobre este acuerdo con el ELN, que realmente sería el comienzo del fin absoluto de las guerrillas como las hemos conocido en Colombia. Bueno, estaremos atentos a lo que pase mañana. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Sí, chao. Chao. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el Ojo.